El viento llegó antes que el viajero, un murmullo áspero que parecía advertirnos de algo que no queríamos escuchar. Nadie entendió cómo logró volver, ni por qué sus pasos parecían arrastrar un eco que no pertenecía a este mundo. Dijo que la ciudad dorada lo había mirado, que su luz vibraba como un corazón gigantesco oculto bajo la montaña, y que todas sus fotos desaparecieron en cuanto tocó la plaza del pueblo. La gente se apartó a su paso, temiendo que trajera algo pegado a su sombra. Él solo pedía que lo escucháramos, temblando como si aún sintiera el calor de aquel resplandor imposible. ¿Qué vio realmente en ese lugar que no debía existir? ¿Por qué las pruebas se borraron solas? ¿Y quién o qué pudo haber regresado con él? La gente lo escuchó en silencio cuando habló de las fotos borradas, como si cada palabra fuera un golpe contra algo que todos preferíamos no despertar. Dijo que al revisar la cámara, primero vio luces ondulando dentro de cada imagen, como si la ciudad respirara desde el interior del archivo. Luego, sin aviso, todo se volvió negro, y una línea dorada cruzó la pantalla antes de desaparecer por completo. Nadie sabía si creerle, pero el temblor en su voz hacía imposible ignorar. La idea de una fuerza capaz de borrar pruebas sin tocar la cámara dejó un peso extraño en el aire. ¿Era una advertencia? ¿Un castigo? ¿O una invitación para regresar al lugar que no quería ser visto? El primer rumor surgió como una chispa entre pasto seco. Un niño aseguró haber visto un destello dorado en la ladera donde el viajero dijo haberse perdido. Después, una pastora habló de un zumbido bajo la tierra, suave como un canto ahogado. El pueblo, siempre escéptico, empezó a replegarse en sus propias dudas, como si lo imposible estuviera empujando desde afuera. La historia de la ciudad dorada, antes un simple mito para turistas, comenzó a tomar forma en los silencios, en las miradas largas, en las preguntas que nadie quería hacer. ¿Y si el viajero no estaba loco? ¿Y si aquello que encontró estaba despertando de nuevo? La duda cayó sobre él como una piedra. Algunos lo llamaron mentiroso, otros poseído. Tupac apenas respondió, como si su mente siguiera atrapada entre montañas de luz y silencio. Mayu intentó defenderlo, pero su voz se perdía entre rumores y burlas. El anciano Rumi observaba sin intervenir, como si supiera que la verdad no necesitaba ser defendida, solo revelada en su propio tiempo. Aún así, algo en la mirada del viajero inquietaba incluso a los más incrédulos. Un brillo que no pertenecía a ningún hombre común. ¿Era miedo? ¿Era un rastro de aquella luz? ¿O era la ciudad misma mirando a través de él? Esa noche, cuando el viento se detuvo de golpe, todos levantaron la mirada. Sobre la montaña apareció un brillo inesperado, un destello que no venía de fuego ni de luna. Era una línea vertical, perfecta, como una puerta abierta. Apenas un instante. Luego se apagó, dejando un silencio tan profundo que los perros dejaron de ladrar. Tupac cayó de rodillas, convencido de que la ciudad lo estaba llamando de nuevo. Nadie habló por varios minutos, incapaz de explicar lo ocurrido. ¿Era una señal? ¿Un aviso? ¿O simplemente el comienzo de algo que escapaba a cualquier comprensión humana? El amanecer llegó con una calma inquietante, como si el valle estuviera conteniendo el aliento. Cuando Mayu abrió el cuaderno del viajero, encontró un símbolo dibujado con manos temblorosas. Un círculo rodeado por líneas que parecían irradiar desde un sol enterrado. Tupac juró haberlo visto grabado en una roca antes de llegar a la ciudad dorada, y Rumi confirmó que aquel emblema pertenecía a historias que nadie se atrevía a repetir en voz alta. El pueblo observaba desde lejos, temiendo acercarse demasiado a aquello que podía reescribir sus creencias. Poco a poco, una sensación compartida se instaló entre ellos. La ciudad no había borrado las fotos por accidente.
Había dejado un mensaje, uno que ahora ardía en el cuaderno como un llamado silencioso. ¿Quién estaba dirigida esa señal? ¿Por qué había elegido mostrarse justo ahora? ¿Y qué esperaba que encontraran en el camino? Cuando Rumi tomó el cuaderno entre sus manos, el aire pareció hacerse más denso. Contó que ese símbolo no era un mito reciente, sino una marca prohibida que los antiguos guardianes usaban para sellar caminos hacia lugares destinados solo a los elegidos. Su voz tembló al explicar que quien portara ese signo sería seguido por fuerzas que jamás descansaban. Tupac escuchó en silencio, recordando la sensación de ser observado incluso dentro de los túneles de la ciudad dorada. Mayu miraba ambos rostros, intentando unir las piezas dispersas de un rompecabezas que siempre había creído ficticio. Si el símbolo existía, entonces la leyenda también. Pero cada revelación parecía empujar al pueblo hacia una sombra más grande. ¿Qué más sabía el anciano? ¿Y por qué había esperado tanto para hablar? Rumi explicó que el mapa hacia la ciudad dorada nunca existió en una sola pieza. Los ancianos habían dividido la ruta en fragmentos ocultos para evitar que los conquistadores la encontraran, y cada parte se confiaba a un guardián. Tupac, desconcertado, recordó haber visto grabados rotos en la entrada de la montaña, como si un rompecabezas gigante se hubiera desmoronado siglos atrás. Mayo escuchaba con creciente urgencia, consciente de que cada minuto hacía que aquel resplandor en la montaña pareciera más cercano. Si la ciudad había vuelto a despertar, quizá también los guardianes. Cada fragmento del mapa no era solo un camino, sino una prueba. ¿Cuántas piezas faltaban? ¿Quién las protegía ahora? ¿Y qué sucedería si alguien las unía todas? La búsqueda comenzó sin ceremonia, casi con urgencia. Mayu insistió en revisar los rincones más antiguos del pueblo, mientras Tupac reconstruía en su mente la ruta que había tomado antes de perderse en la montaña. Rumi caminaba lentamente detrás de ellos, como si supiera que aquello que buscaban no se encontraría con rapidez, sino cuando la ciudad lo permitiera. Algunos aldeanos observaban desde las ventanas, temerosos de que remover historias viejas pudiera despertar algo más que recuerdos. Sin embargo, el viento traía un susurro familiar, un murmullo que Tupac reconoció de inmediato. Era el sonido que escuchó antes de ver la ciudad dorada por primera vez. ¿Sería una guía o una advertencia, o ambos al mismo tiempo? Justo cuando creían haber avanzado sin interrupciones, Mayu se detuvo en seco. Sintió que alguien los observaba desde un punto que ninguno podía ver. Tupac giró de inmediato, el corazón golpeándole el pecho, convencido de que las mismas presencias que lo siguieron desde la ciudad habían vuelto a encontrarlo. Rumi, sin sorpresa, murmuró que los guardianes nunca permitían que los buscadores caminaran solos. Entre las sombras se movió algo sin forma clara. Un susurro más que una figura. El silencio se volvió pesado, casi sólido, como si la montaña hubiera acercado su oído para escuchar. ¿Era un guardián? ¿Un aviso? ¿O solo la primera señal de que ya estaban demasiado cerca del camino prohibido? El bosque prohibido los recibió con un silencio tan profundo que parecía absorber cada paso. No era un lugar común. Incluso el aire tenía un peso distinto, como si hubiera sido moldeado por manos antiguas. Tupac avanzó primero, guiado por un instinto que no sabía explicar, mientras Mayu tomaba notas rápidas intentando registrar cualquier señal que pudiera ayudarlos después. Rumi cerraba la marcha, murmurando oraciones que aprendió de niño, oraciones que nunca imaginó volver a usar. Cada tronco parecía observarlos, cada rama inclinada mostraba un rastro de luz que se desvanecía cuando uno intentaba mirarla de frente. A cada metro, el bosque cambiaba como si se reacomodara para recibirlos. ¿Los estaba guiando?
¿O estaba asegurándose de que no pudieran regresar por donde habían llegado? A medida que se adentraban más, las sombras comenzaron a moverse sin necesidad de viento. Tupac se detuvo varias veces, convencido de que algo caminaba entre los árboles justo fuera de su vista. Mayu trataba de mantener la calma, pero sus manos empezaron a temblar ligeramente al escribir. Rumi observaba el comportamiento del bosque con una mezcla de respeto y preocupación, como si reconociera un patrón que no era humano. Cada sonido parecía tener intención, cada crujido parecía responderles. Algo los estaba midiendo, evaluando, esperando, y aunque nadie lo dijo, todos sintieron lo mismo. Aquello que los seguía no quería que se dieran la vuelta. ¿Era una advertencia? ¿Una prueba? ¿O simplemente la presencia de algo que había despertado antes de tiempo? El sonido del río llegó antes que su reflejo. No era un murmullo normal. Había un ritmo detrás del agua, como si cada corriente llevara un mensaje antiguo. Tupac se acercó con cautela, recordando que la primera vez que escuchó esa voz, terminó perdido en la montaña. Mayu observó la superficie y notó que las ondas parecían dibujar símbolos que nunca permanecían el tiempo suficiente para entenderlos. Rumi murmuró que el río era un oráculo, uno que solo respondía a quienes caminaban con propósito verdadero. El agua cambió de tono cuando los tres se acercaron, como si reconociera su búsqueda. ¿Era una guía hacia la ciudad? ¿Una advertencia más clara? ¿O un intento desesperado del bosque por comunicar algo que no podían descifrar? El ambiente cambió de manera abrupta, como si el bosque contuviera el aliento. De entre los árboles emergió una figura que parecía humana, pero cuya presencia trascendía cualquier descripción terrenal. Tupac retrocedió un paso, el corazón latiéndole con fuerza. Mayu sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y Rumi inclinó la cabeza como si reconociera un rostro perdido en los tiempos antiguos. La figura no habló, pero su sola presencia alteró el aire, como si hubiera traído consigo un fragmento del sol. No era amenaza ni bienvenida, era juicio. Y en esos segundos, todos comprendieron que el camino que seguían no pertenecía a mortales comunes. ¿Serían dignos? ¿Serían aceptados? ¿O el bosque reclamaría lo que consideraba suyo? El guardián no habló con palabras, pero todos entendieron el mensaje. El camino hacia la ciudad dorada exigía una entrega, algo personal, algo que probara su determinación. Tupac sintió que su pasado lo llamaba para ser dejado atrás. Mayu comprendió que sus dudas eran un peso que debía soltar. Y Rumi supo que su propio silencio se había convertido en un obstáculo. Ninguno sabía qué debía entregar exactamente, pero la presencia del guardián hacía imposible retroceder. El bosque, el río, las sombras, todo parecía observarlos con la misma expectativa solemne. El sacrificio no era una opción, sino una ley antigua. ¿Qué pediría realmente el camino? ¿Perderían su historia, su miedo o algo más profundo? ¿Y quién de ellos sería el primero en ofrecerlo? El valle los recibió con un murmullo inquietante, un sonido que no venía del viento ni del agua, sino de algo más profundo y antiguo. Cada paso hacía que el aire vibrara con voces que parecían surgir del suelo mismo, como si miles de recuerdos estuvieran tratando de hablar al mismo tiempo. Tupac sintió que el valle conocía su nombre, Mayu, que la observaban desde todos los ángulos, y Rumi, que había vuelto a un lugar del que nunca debió alejarse. Las voces no gritaban, pero susurros constantes se enredaban entre sus pensamientos, mostrando fragmentos de ciudades perdidas y rostros que parecían pedir ayuda. Nada allí era simple. Nada allí era accidental. ¿Querían guiarlos?
¿O querían detenerlos antes de que cruzaran un límite que no tendría regreso? El suelo comenzó a temblar antes de que vieran su forma. Una vibración rítmica, casi como un latido enterrado, anunció la llegada del segundo guardián. Mayu retrocedió instintivamente, mientras Tupac dio un paso al frente, movido por una mezcla de miedo y necesidad. La tierra se abrió, y un destello dorado emergió con la suavidad de un susurro. Una figura serpentina, larga y brillante como el metal bajo el sol, se deslizó ante ellos, sin tocar realmente el suelo. Rumi inclinó la cabeza en reverencia, sabiendo que no todos recibían la visita de aquel ser. La serpiente no atacó, pero cada giro de su cuerpo revelaba un juicio silencioso. Era bienvenida. ¿Era amenaza? ¿O era un mensaje que solo el corazón podía interpretar sin equivocarse? La serpiente dorada no habló, pero el mundo alrededor de ellos cambió al instante. El valle se desvaneció en un resplandor intenso y sin previo aviso fueron envueltos por escenas de un tiempo que creían perdido. Vieron templos de piedra que respiraban luz, calles llenas de cantos, montañas que brillaban como espejos del sol. Mayu sintió lágrimas caerle sin entender por qué. Tupac sintió que su corazón reconocía algo que nunca había vivido. Y Rumi se arrodilló, abrumado por la memoria de su propio linaje. Las visiones no eran historias, eran advertencias. Les mostraban la grandeza, pero también la caída, la ruptura, el silencio forzado. ¿Por qué la ciudad permitía ver su pasado? ¿Qué esperaba que entendieran de todo aquello? Cuando las visiones se desvanecieron, el valle recuperó su forma, pero no su tranquilidad. El peso de lo que habían visto cayó sobre ellos como una piedra caliente. Tupac insistió en seguir avanzando sin perder tiempo, convencido de que la ciudad estaba llamándolo directamente. Pontu. Mayu se opuso, recordando las advertencias implícitas en cada imagen, segura de que apresurarse podía costarles mucho más que el camino. Rumi, atrapado entre ambos, trató de mediar, sabiendo que la impaciencia era tan peligrosa como el miedo. Las voces del valle se intensificaron, como si respondieran a su disputa. Cada palabra se convertía en eco, cada duda en una vibración que hacía temblar el suelo. ¿Quién tenía razón? Podía haber un único camino correcto, o estaban todos fallando en ver el verdadero propósito de la prueba. El valle guardó silencio de manera repentina, tan absoluta que hasta sus respiraciones parecían un ruido inadecuado. Frente a ellos, una grieta de luz comenzó a crecer en medio del aire, delgada al principio, luego expansiva como un amanecer comprimido. Tupac sintió que su corazón saltaba hacia esa luz. Mayu sintió un frío profundo que la obligaba a pensar dos veces. Y Rumi reconoció el umbral del que había escuchado toda su vida, sin imaginar que llegaría a verlo. Las voces del valle dejaron de ser susurros y se convirtieron en un canto único, como si celebraran la apertura. La luz pulsó 3 veces, invitándolos. Era el verdadero camino. Era una prueba más, o era el punto sin retorno que separaba a los mortales de lo sagrado. Apenas cruzaron el portal, el mundo explotó en un resplandor que los obligó a cerrar los ojos. No era luz normal, era como si el sol hubiera decidido descender completo y abrazarlos sin reservas. El suelo vibraba bajo sus pies y una sensación cálida, casi familiar, recorría su piel. Tupac sintió que algo dentro de él despertaba, como si la ciudad reconociera su presencia. Mayu, deslumbrada, trató de distinguir formas que se movían entre la luz, figuras que parecían vivir dentro de ella. Rumi se arrodilló, abrumado por la magnitud del lugar.
repitiendo oraciones que creía olvidadas. Poco a poco, el resplandor comenzó a disminuir, revelando contornos imposibles de describir sin temblar. ¿Era este el corazón del mito? ¿Era este el lugar que tantas generaciones habían buscado sin éxito? ¿Y por qué parecía estar esperándolos? Cuando la luz se dio por completo, la ciudad se desplegó ante ellos como un sueño sólido. No había calles hechas de piedra común. Cada superficie parecía respirar, como si el oro que la formaba tuviera pulso propio. Tupac avanzó con pasos lentos, temiendo romper la armonía del lugar. Mayu tocó una pared y sintió un calor suave recorrerla, como si la ciudad respondiera a su toque. Rumi caminó con reverencia, reconociendo símbolos tallados en las esquinas. Símbolos que solo se enseñaban a quienes custodiaban secretos antiguos. Cada estructura parecía observarlos. Cada reflejo parecía invitarlos a comprender algo que aún no estaban listos para ver. ¿Era la ciudad un templo? ¿Un ser vivo? ¿O el vestigio de una inteligencia demasiado grande para medirla con ojos humanos? Mientras avanzaban hacia el centro, la luz comenzó a volverse más intensa, guiándolos hacia una estructura circular que parecía flotar sobre el suelo. No hubo puertas que empujar ni entradas que buscar. La cámara se abrió sola, como si los estuviera esperando desde siglos atrás. Dentro, el silencio era absoluto, tanto que podían escuchar sus propios latidos. Tupac sintió que algo lo evaluaba sin verlo directamente. Mayu notó que las paredes cambiaban de color según sus emociones, captando incluso sus dudas más profundas. Rumi cerró los ojos, consciente de que esa cámara no juzgaba acciones, sino intenciones. La ciudad no solo quería testigos, quería conocer sus almas. ¿Qué decidiría de ellos? ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por ver la verdad? La cámara se enfocó en Tupac primero. No hubo palabras, pero la luz se estrechó a su alrededor, como un círculo que quisiera abrazarlo y analizarlo al mismo tiempo. Tupac sintió que la ciudad lo observaba desde dentro de su propia mente, revisando cada miedo, cada duda, cada recuerdo que trató de enterrar. Mayu quiso intervenir, pero una fuerza suave la detuvo, como si la ciudad misma le pidiera esperar. Rumi sabía lo que estaba ocurriendo. La ciudad elegía a uno, siempre a uno, para cargar con un destino imposible de rechazar. Tupac sintió que la luz le susurraba algo que no podía traducir con palabras humanas. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Y qué significaba realmente ser elegido por una ciudad que pensaba y recordaba? Cuando la luz finalmente retrocedió, un frío profundo inundó la sala. Tupac comprendió que la ciudad le había mostrado un destino inevitable. Alguien debía quedarse para mantener el equilibrio entre el mundo mortal y el suyo. No era castigo, ni recompensa, era responsabilidad pura. Mayu sintió un nudo en la garganta al imaginarlo atrapado allí, viviendo entre paredes que respiraban y voces que jamás callaban. Rumi confirmó lo que todos temían. La ciudad siempre reclamaba un guardián nuevo. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba el anterior cumpliendo ese papel, ni qué había ocurrido con él. La cámara esperaba en silencio como un juez paciente. ¿Quién sería el que se quedaría? ¿Quién sería el que regresaría para contar lo que no podía entenderse sin haberlo vivido? Cuando abandonaron la cámara, notaron que la luz de la ciudad había cambiado. Ya no era cálida ni acogedora. Era una luz temblorosa, inquieta, como si la ciudad hubiera detectado algo que no debía estar allí. Entonces, un ruido extraño resonó en los pasillos metálicos, un sonido áspero, como si algo raspara las paredes desde adentro. Tupac reconoció el ritmo. Era el mismo sonido que escuchó cuando las fotos se borraron, cuando el archivo se volvió negro sin explicación. Mayu sintió que un escalofrío le recorría la espalda.
y Rumi apoyó una mano sobre la pared, tratando de descifrar la vibración que se extendía por toda la estructura. No estaban solos. Algo o alguien también había cruzado el portal y ahora se movía entre los pasadizos vivos. ¿Quién había logrado seguirlos? ¿Qué buscaba dentro de la ciudad dorada? ¿Y por qué parecía obsesionado con borrar todo rastro de lo que habían visto? La ciudad comenzó a hablarles a través de pulsos de luz que recorrían el suelo, mostrando símbolos que ninguno de ellos había visto antes. Rumi, con voz débil, explicó que la ciudad estaba recordando los acuerdos antiguos, aquellos que separaban el mundo humano del mundo sagrado. Con cada paso que daban, la ciudad parecía evaluar si eran dignos del conocimiento que ofrecía. Tupac sintió que cada visión que había recibido llevaba un peso invisible, una especie de deuda que no sabía si podía pagar. Mayu comprendió que la ciudad no entregaba respuestas sin exigir algo a cambio. El precio no era material, era espiritual. Y cuanto más avanzaban, más evidente se volvía que saber demasiado podía costarles lo único que no podían recuperar. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar? ¿Qué significaba realmente comprender los secretos del sol? ¿Y quién pagaría el precio final? El temblor comenzó como un latido lento, casi imperceptible. Luego, la ciudad entera pareció sacudirse con un gemido profundo, como si algo hubiera roto un equilibrio milenario. Mayu perdió el paso por un instante. Tupac la sostuvo antes de que cayera, y Rumi entendió al momento que la presencia intrusa estaba forzando la estructura viva de la ciudad. Las paredes se ondulaban con violencia, como si respiraran de manera irregular, y una luz rojiza comenzó a manchar los pasillos dorados. Tupac sintió un vacío en el estómago. La ciudad estaba empezando a defenderse. La intrusión no era solo una amenaza para ellos, sino también para el corazón mismo del lugar. ¿Se derrumbaría la ciudad por primera vez en siglos? ¿O era solo el preludio de una transformación aún más peligrosa? Entre el caos, una voz clara emergió, no del aire, sino de la propia ciudad. Era un llamado que solo podían sentir, una invitación que también era una advertencia. Tupac avanzó hacia una cámara desconocida, guiado por un instinto casi doloroso. Mayu lo siguió, convencida de que si se separaban, no podrían enfrentar lo que venía. Rumi, aunque drenado por el temblor, apretó su bastón y los acompañó, sabiendo que esta prueba no era física, sino espiritual. Al cruzar el umbral, la luz cambió a un tono profundo, casi azul, como si la ciudad les pidiera mostrar quiénes eran sin máscaras ni miedo. Era la última prueba antes de decidir su destino final. ¿Serían capaces de resistir la verdad desnuda? ¿O serían quebrados por aquello que llevaban dentro desde antes de llegar? La luz de la cámara parpadeó, revelando una figura que ninguno esperaba ver allí. Iyari surgió entre destellos dorados, no como guía, sino como una presencia inquietante que parecía dividida entre dos voluntades. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, uno que no habían visto antes. Tupac dio un paso hacia ella, solo para sentir que algo en su expresión no pertenecía a la Iyari que los había acompañado. Mayu sintió el aire endurecerse y Rumi bajó la mirada, entendiendo que la ciudad no siempre elegía guardianes voluntarios. Iyari habló con una voz que no era completamente suya, una voz que resonaba como un eco antiguo dentro de paredes vivas. Ponto. Su traición no era simple maldad, era una imposición, una fuerza mayor controlando su voluntad. ¿Era la ciudad? ¿Era la intrusa sombra que lo seguía? ¿O algo aún más antiguo despertando bajo sus pies? El temblor se intensificó hasta convertirse en un rugido que hacía vibrar cada fibra del lugar. La ciudad ya no se defendía.
estaba peleando. Sus muros vivientes se agitaban como pulmones desbordados, y la luz se quebraba en destellos violentos que golpeaban el aire. Tupac tomó la mano de Mayu y la empujó hacia atrás mientras Yari, aún atrapada entre su propia voluntad y la fuerza que la dominaba, emitía un grito que parecía surgir de dos voces distintas. Rumi, apoyado en su bastón, comprendió que la ciudad estaba al borde de un colapso definitivo. No había lugar para dudas. Debían decidir si huir o enfrentar lo inevitable. Cada paso retumbaba como un reloj marcando el último minuto. ¿Era posible escapar? ¿O estaban destinados a quedar atrapados para siempre en el corazón de un ser que despertaba sin control? De pronto, el caos se detuvo como si el mundo contuviera el aliento. Una sombra enorme descendió desde lo alto, extendiéndose sobre ellos con autoridad absoluta. Kuntur emergió entre la luz quebrada, sus ojos convertidos en brasas silenciosas que imponían respeto inmediato. No venía como aliado ni como enemigo, sino como la última línea entre la ciudad y su destrucción. Tupac sintió que la temperatura del aire cambiaba a su alrededor, como si la presencia del guardián reorganizara la realidad misma. Mayu dio un paso atrás, consciente de que aquel ser llevaba siglos observando y juzgando. Rumi inclinó la cabeza con reverencia, sabiendo que la aparición de Kuntur significaba que el destino estaba a punto de sellarse. ¿Salvaría al intruso? ¿Protegería la ciudad? ¿O exigiría un sacrificio final para mantener el equilibrio? Un estruendo profundo anunció que el portal por el que habían entrado comenzaba a cerrarse. La luz vibró de manera irregular, como si dudara entre cerrarse por completo o esperar un último instante. Tupac sintió que el tiempo se encogía, que cada segundo pesaba más que el anterior. Mayu observó el portal con el corazón acelerado, sabiendo que si se cerraba no habría retorno. Rumi murmuró que la ciudad estaba eligiendo qué permitir y qué olvidar. Y en medio del caos, Yari, aún atrapada entre fuerzas que la desgarraban, extendió una mano temblorosa hacia ellos, como si quisiera advertirles de algo que no podía decir. El umbral latía como un corazón enfermo. ¿Se atreverían a cruzarlo? ¿O sería ya demasiado tarde? En el instante en que el portal comenzó a cerrarse más rápido, Tupac entendió que la elección no era compartida. Le pertenecía solo a él. Había sido marcado desde el inicio, llamado por la ciudad incluso antes de saberlo. Mayu lo miró con una súplica silenciosa, sabiendo que cualquier decisión lo separaría para siempre de lo que había sido. Rumi apoyó una mano sobre su hombro, reconociendo que el destino del viajero ya estaba escrito. Tupac respiró hondo y sintió la ciudad dentro de su pecho, no como una carga, sino como un eco que exigía respuesta. El mundo mortal o la ciudad eterna, el recuerdo o el sacrificio. ¿A cuál de los dos pertenecía realmente? ¿Qué camino honraría aquello que lo había traído hasta allí? La luz del portal se apagó con un último destello, tan rápido que apenas pudieron verlo. Cuando el silencio cayó, la ciudad pareció exhalar, cansada pero estable. Tupac ya no estaba junto a ellos. Mayu sintió que el mundo se rompía en dos, pero al mismo tiempo comprendió que él había elegido el camino que creía correcto. Rumi bajó la cabeza, honrando la decisión del viajero que ahora formaba parte del corazón dorado. Y Yari, liberada de la fuerza que la dominaba, cayó de rodillas, brillando con una luz tenue y triste. La ciudad, en calma por primera vez desde su llegada, abrió un sendero que los conduciría de vuelta al mundo mortal. No todos regresarían, pero la historia sí. ¿Qué dirían al volver?
¿Quién les creería? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que la ciudad dorada llamara a otro más?